En este vídeo vamos a ver algunas de las capacidades de la nueva versión de Ingrid 8 sobre ventajas sobre la 7. Si vamos a una de las bases de demostración que tenemos, Demo Bilbao Verde, tengo aquí el enlace, se encuentra en esta dirección. Introducimos el usuario y contraseña de demostración, Ingrid, por ejemplo. Podemos ver, por ejemplo, en cuanto al modelo de datos, si pinchamos en el concepto raíz, en el acceso al menú principal, podemos ver una estructura de clases similar a la que teníamos de tipos y clases en la versión 7, pero mucho más flexible. Aquí, por ejemplo, no hay límite en el número de niveles de clases y la potencia de el motor de base de datos no de JS es muy superior a los motores que teníamos antes. Por ejemplo, en esta clase, si seleccionamos esta clase, arbolado de alineación, que tiene 14.000 elementos, como vemos aquí a la derecha, haciendo clic en la clase, pues tenemos toda la lista, nos muestra un concepto, y ahora la propia clase es un concepto de base de datos, con lo cual podemos colgarlo en base de datos, utilizarlo como un concepto cualquiera de búsqueda o tratarlo como un concepto. Y vemos la lista de elementos, que son los 14.120 que hay aquí. El acceso a base de datos es instantáneo para estos miles de elementos, los va recuperando según vamos navegando por la lista. Y el motor de base de datos, el acceso es muchísimo más rápido que antes. Otra de las ventajas de las clases es, por ejemplo, que tienen formularios de búsqueda adaptados a cada una de las clases. Se generan automáticamente con los campos de la definición de clases que nosotros queramos. En este caso, pues por ejemplo, hemos definido 3 persianas que tienen datos particulares de arbolado de alineación, datos generales de todos los bins de las clases. Si venimos al menú otra vez aquí, pues vemos que el arbolado de alineación pertenece a una clase jardinería, que a su vez pertenece a una clase bin, y que además a su vez pertenece a la clase general de conceptos que tiene sus propios campos generales, como por ejemplo la descripción, el código, fechas, cantidades. Entonces, navegando igual con clic derecho e izquierdo, igual que en la versión 7, pues tenemos aquí un formulario de búsqueda del cual podemos quitar campos desde el interface, de forma que el administrador puede quitarlos de forma muy fácil. Y se pueden definir un formulario de búsqueda que permita, pues por ejemplo, si aquí tenemos en los resúmenes las especies, pues por ejemplo, simplemente en resumen poner ulmus y cerrando estas persianas, tenemos ya una búsqueda que resulta de 517 elementos, en los cuales contienen ulmus en el resumen. Eso no es todo en cuanto a la potencia de búsqueda en base de datos, sino que además de miles de registros también tenemos, las listas aquí son dinámicas, podemos con control y las flechas, flecha arriba y flecha abajo, manejar el tamaño de las listas también. Y la persiana de georreferencias ahora la podemos colocar en las clases, con lo cual nos muestra todas las georreferencias de los elementos de esa clase, aunque sean miles. ¿Vale? Aquí no llega al filtro que tenemos cuando son miles, pero ahora lo veremos. Tenemos la información geográfica, no solo eso, no solo la información geográfica del concepto actual, que en este caso es una clase, pues todos los conceptos de la clase. Si nos vamos a un elemento concreto, a un árbol, que sería este elemento concreto con sus datos de ficha, pues su georreferencia sería esta, con su información geográfica, en relación con su padre, con su ascendiente, que es la zona en la que se encuentra, etcétera, sino que podemos realizar en búsquedas y procedimientos, poner también esa información geográfica, de forma que podemos sacar temáticos simplemente buscando una característica, por ejemplo la especie.